Nada, ahora quiero presentaros la mesa redonda que vamos a empezar en unos minutos. Si Borja, Pedro y Jerome os podéis poner la cámara y el micro. Genial. Buenos días a todos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevamos una mañana ajetreada, ¿eh? Llevamos ya 5 ponencias. Esta ya es la última. Bueno, la intentaremos hacer muy dinámica, iremos preguntando a ver si también los asistentes nos van haciendo llegar preguntas. Primero quiero que os presentéis vosotros. Hoy vamos a hablar un poco desde los brand owners, qué visión tenéis sobre el packaging, el futuro, la sostenibilidad, ¿no? Todos estos temas que hemos estado hablando durante las otras ponencias. Y bueno, empiezo por Jerome, que lo tengo aquí al lado de la pantalla, si te quieres presentar. Empiezo por ti. Mira, buenos días, gracias Mireia. Mi nombre es Jerome Lavie, nací en Bélgica, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Cataluña, concretamente en la Costa Brava, así que hablo perfectamente español. Estoy basado en Bruselas actualmente, llevo 3 años en la responsabilidad actual como responsable de innovación para Europa, Medio Oriente y África en Coca-Cola. Hay que hacer distinción entre Coca-Cola Company y los embotelladores. Yo estoy en la parte de Company y en España concretamente opera más nuestros embotelladores que son Coca-Cola European Partners. Debido a la situación actual formo parte también del equipo de productividad y de margin expansion. O sea, trabajo en temas también de productividad y más técnicos, y en cuanto a carreras soy titular de un grado de ingeniería en diseño industrial y un máster en gestión de empresa. Genial, gracias Jerome. Seguimos con Pedro, que también lo tengo justo abajo de la pantalla, y te dejo a ti para presentarte ahora. Muy bien. Buenos días Mireia, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta interesante mesa. Yo soy ingeniero industrial, trabajo en Nestlé ya desde hace 28 años. Y bueno, siempre desarrollo mi carrera en el ámbito de la ingeniería, en fábricas, en la fábrica de Girona, en la fábrica de Cantabria y también en Portugal, pero desde 2014 trabajo como especialista en sostenibilidad ambiental a nivel corporativo en la región ibérica. Genial, gracias. Bueno, Borja, te dejo a ti el último para presentarte. Muy buenas. Buenos días a todos. Soy Borja Lafuente. Yo tengo la suerte de dirigir el Departamento de Sostenibilidad en Danone para la región sur de Europa. Dirigir la región sur de Europa implica España, Portugal, Italia y Grecia. La sostenibilidad, como la entendemos en nuestro departamento, tiene que ver un poco con cómo integramos la sostenibilidad en los negocios, en el sentido de cómo trabajamos con las distintas marcas que tiene Danone para construir marcas más sostenibles. Es decir, quizá mi actividad no está tan relacionada desde un punto de vista puramente medioambiental. Es decir, yo no soy la persona que gestiona el tema de los indicadores medioambientales, los consumos energéticos y todo esto. Mi rol tiene que ver más con la aceleración hacia una transición plena hacia la economía circular, con gestionar que mi empresa sea una empresa B Corp, o con la creación de marcas más manifiesto que permitan abordar los retos sociales y medioambientales que tenemos en estos últimos años. Así que nada, muchas gracias Mireia por invitarnos a darle voz a lo que hacemos hoy desde Danone, y nada, imagino que habrá sido una jornada muy chula porque por lo que he podido ver había gente muy top por aquí. Sí, bueno, ahora lo vamos a acabar súper bien con vosotros. Como han dicho, tenemos aquí a Coca-Cola, Nestlé y Danone, unas grandes brand owners que actualmente las vemos a todas partes. Y sabemos que vosotros sois los que tenéis la última palabra en muchos temas, sobre todo en sostenibilidad. Borja ya me ha cortado una de las preguntas que tenía ya para empezar, ¿no? Que era, ¿cuáles son los objetivos sostenibles en cada una de las empresas? Borja ya nos ha hecho su visión. No sé si quiere empezar Jerome o Pedro para seguir un poco con este tema. Bueno, sí, mira, empieza Jerome. Como quieras. Bueno, pues voy a contar muy rápidamente. Entonces, Coca-Cola tiene un objetivo que es el de colectar, reciclar una botella o lata por cada una que vendemos antes del 2030 de manera global,
Incluso somos más ambiciosos en Europa y queremos hacerlo antes del 2025. Pero por eso hay que hacer que nuestros embalajes primero sean 100% reciclables y aunque el 98% ya lo es hoy, pero hay que justamente hacer un poco más para llegar al 100%. Y eso nos permitiría usar en el futuro, una vez colectamos suficientes embalajes, ir hacia unas tasas de recycled content, de material reciclado, que es de 50% antes de 2030, que es lo que nos dicta las European Guidelines. Algunos países de Europa o Australia ya han logrado, de hecho, este objetivo, incluso 100% de material reciclado en algunas marcas, pero nuestra envergadura no podemos hacerlo para todas las marcas y primero debemos, como he dicho antes, llegar a esa tasa de colección que es del 90 o del 100% en los países, al menos europeos. Entonces, pues esa es nuestra prioridad, yo diría. Genial. Vale, yo por hablar de objetivos también, y nuestros objetivos en términos de packaging se plasman en los compromisos publicados por Nestlé en el horizonte 2025 y son que el 100% de nuestros envases serán reciclables o reutilizables y reduciremos a 1/3 la utilización de plástico virgen. Tenemos el compromiso de jugar un papel activo en mejorar los sistemas de colección, selección y reciclaje. Y hablamos de utilizar un mínimo del 50% de PET reciclado en las botellas. Son compromisos enfocados a la visión de que ninguno de nuestros envases termine en el océano o en la naturaleza. Y para llegar a esta visión tenemos todos un rol que jugar, no solo nosotros, sino también la parte de administración y la parte de consumidores. Y la acción colectiva es vital, ¿no? Y por eso trabajamos en asociaciones y foros que implican a toda la cadena de valor para explorar diferentes soluciones que den lugar a un futuro sin desperdicios. En línea con estos compromisos que he mencionado y en especial con la reducción a 1/3 de la utilización de plástico virgen, pues generar un mercado de materias primas secundarias es clave y necesario para conseguir una disponibilidad de plástico reciclado food grade en el mercado. Genial, gracias. Pedro, no sé si Borja, ¿quieres añadir algo de lo que estabas comentando antes sobre el sí, un poco objetivo? Y también os quería preguntar en este mismo encaje, si hablamos de materiales reciclables, ¿en qué tendencia hay? ¿Es la tendencia de ir hacia el PET, hacia el aluminio, o no hay una regla de tipos de materiales a seguir, sino que se usen en general, en términos generales, el término de que sean reciclables y reutilizables, o vais en una dirección en tipo de materiales? Si quieres empezar tú, Borja. Pues por aterrizar un poco lo que decía al principio a las marcas y a los compromisos que tenemos, básicamente si dividimos Danone en dos compañías, la de lácteos y la de aguas minerales, en la de lácteos nosotros hemos alcanzado, viendo cómo evoluciona sobre todo la tendencia consumidor y los mercados, a abandonar un material que es el poliestireno, ¿no? Queremos hacer una packaging transformation muy ligada a pasar a otros materiales mucho más circulares que este poliestireno, ¿no? Además, y ligando un poco con tendencias, quizá en la parte más yogures, pues creo que es el momento de podernos empezar a pensar en nuevas maneras de hacer llegar el yogur hacia las bocas de los consumidores. Y aquí quizá pues todavía encontramos muchas barreras para abordar materiales como pueden ser el papel o como puede ser, no sé, incluso el aluminio. No creo que tenga mucho sentido poner un yogur en aluminio porque incluso además le podría dar hasta un sabor que no tiene el yogur, ¿no? Quizá el papel puede ser una de las tendencias, pero lo que ocurre es que a día de hoy es muy complicado encontrar un papel que sea 100% celulosa. Si os dais cuenta, los envases que hay a día de hoy de papel en el mercado suelen tener una lámina, una parafina, algo que todavía es de plástico, ¿no? En un mundo en el que los expertos en esto te dicen que la mejor manera de garantizar la reciclabilidad del envase es trabajando con monomateriales, pues todavía es complicadillo. ¿Qué pasa hoy si pones un envase 100% papel? Pues que la vida del producto se reduce considerablemente por temas de... Al final el papel no aguanta la estanqueidad igual que el plástico, ¿no? ¿Qué nos pasaría? Pues que quizás estaríamos desvistiendo un santo para vestir otro, estaríamos contribuyendo mucho a la generación de desperdicio alimentario, siendo hoy esto una temática.
En nuestra división de aguas, aquí sí que los compromisos son más cercanos que del 2030, es decir, nuestra principal marca, que es Fonbella, se ha comprometido a ser 100% RPET, 100% plástico reciclado en 2025, y nuestra marca Lanjarón ha adelantado este compromiso y lo ha puesto para el año 2021, es decir, en 2021 tenemos nuestras botellas en plástico reciclado en esta marca. Creo que esto está girando hacia un momento en el que básicamente se está convirtiendo en un higiénico, ¿no? En una licencia para operar. Creo que si nos echamos la vista para atrás, estos compromisos los hemos ido actualizando las empresas casi anualmente, ¿no? Incluso probablemente creo que se acorten todavía más. El problema que veo, lo ha dejado claro Pedro hace 5 minutos, es decir, la realidad es que el RPET, que yo creo que para el mundo de las aguas minerales o de los refrescos es el mejor material en el que pueden envasar, pues es una tarta pequeñita en la que cada vez hay más bocas, cada vez hay más comensales. La disponibilidad de RPET en calidad y en cantidad necesaria para contacto con uso alimentario es muy limitada. En un momento en el que el marco regulatorio, en el que se está yendo hacia un lugar en el que se incentiva el uso de plástico reciclado nacional, cuando vamos a los mercados nacionales nos damos cuenta que no hay. Esto, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del mercado de los vehículos, pues es como si la administración está poniendo pegas a los coches de gasolina y no incentiva los vehículos eléctricos. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Aquí se está... Digamos que el plástico no va a desaparecer. Estaban preguntando por aquí el chat, Luis Santini, no, seguro que que si la visión que está teniendo el consumidor, ¿no? Que el plástico es malo. Esta visión que se ha dado, no sé, desde varios ámbitos, ¿no? Sabemos que no va a desaparecer, pero sí que tenemos que hacer cambios en nuestros envases. En Borja también nos comentan desde Trading Film si habéis probado papel más PLA para darle más vida útil. Supongo que se refería a los yogures. Supongo que todas estas pruebas ya las tenéis bastante... Requete hechas y será tendencia y lo haremos próximamente. El tema es que nos gustaría ir a un monomaterial, 100% papel. No, sin una lámina, sin una barrera. Pero esto es complicado. Jerome sabe de esto muchísimo más que yo, Pedro también, y os lo pueden decir. Sí. Yo, vamos, para reforzar sobre lámina de PLA, hoy en día no existe lámina de PLA que sea compostable en condiciones naturales. Hoy en día la lámina de PLA se puede reciclar con compostaje industrial y requiere unas inversiones que son necesarias, y segundo, es muy energivoro, pide unas temperaturas muy altas y unas humedades que no son recreadas en la naturaleza. Entonces, lo que quiero decir con eso es que hay tecnologías PLA, biodegradables, etcétera, que nos pueden llegar a buscar alternativas a los plásticos vírgenes o fósiles o reciclados actualmente, pero no existe ninguna alternativa que sea viable hoy para degradarse naturalmente, digamos. Gracias, Jerome, por este apunte. Yo quería también preguntaros si desde vuestras empresas así tan grandes se están planteando de llevar a cabo o recoger los envases que ponéis vosotros en el mercado, si se está invirtiendo en alguna... en algún gestor de residuos que directamente sea vuestro para que el material vuestro pueda volver a vuestra industria, digamos, en el embotellado. Pedro, veo que vas haciendo así con la cabeza, sí, así que voy a decirlo así porque es un caso práctico que tenemos nosotros y que empezamos con esta iniciativa el año pasado, que era el reciclaje y la reutilización del polietileno retráctil que envuelve las agrupaciones de productos, ¿eh? Es decir, el plástico film que veis alrededor de las 6 botellas de agua que termina en casa del consumidor, o de los 12 botes de Nescafé, que en este caso termina en el supermercado, de los 12 botes de Nesquik, pues este polietileno retráctil que se utiliza en las fábricas
luego lo que hace es en recogerse, parte de él se recoge en la propia fábrica por el uso nuestro y parte de él se recoge, por ejemplo, en el canal de supermercados y es el mismo reciclador que luego lo lleva a sus instalaciones y ya estamos trabajando con polietileno retráctil con entre un 30 y un 50% de PE reciclado en estas agrupaciones, con lo cual es un buen ejemplo de economía circular, es un buen ejemplo de utilizar nuestro propio polietileno retráctil y la ventaja que tiene este material es que no es contacto alimentario, porque es siempre embalaje secundario, con lo cual, bueno, pues era un quick win que teníamos nosotros pendiente y que ya está puesto en marcha. Este sería un ejemplo de esta economía circular que mencionas. Jerome, no sé si desde Coca-Cola quieres también... Sí, primero decir que en cuanto a usar nuestro propio material para reciclarlo y reusarlo en el embalaje, ya se hace. Concretamente, el post-industrial recycled content se reusa hoy en día para hacer films, como decía Pedro, se reusa para hacer otro tipo de materiales. Ya existen streams para reciclar el post-industrial. El problema es para llegar al post-consumer recycled content y reutilizarlo para nuestros embalajes. La industria del PET es una industria que está muy avanzada en cuanto a reciclaje. Otras industrias que son el reciclaje de olefinas no lo es tanto. Por olefinas entiendo el tapón, la etiqueta. Aunque hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, con Fosplus, que es el Coembes belga, a crear una filial de reciclaje para flexibles y reutilizarlo para, como decía, films termorretráctiles para nuestros six-packs. Lo hemos hecho en el pasado hasta el 100% de recycled content, ya en marcas como Chaudfontaine. Pero, como decía antes, empieza primero con una colección y creación de unos sistemas de reciclaje para estos sustratos para luego reutilizarlos en nuestras aplicaciones. Un modelo muy interesante de lo que comentabas digamos, de crear un círculo cerrado por ejemplo, pues lo ha hecho muy bien Lidl. Lidl lo que hace en Alemania es recuperar en los supermercados los embalajes, por ejemplo, botellas, y reciclarlos dentro de sus nuevas botellas de private labeling que producen. Entonces, lo que llegan a hacer con eso es básicamente ser propietarios de su materia primera, que es el reciclado. Pero bueno, eso es un ejemplo y de mi punto de vista, creo que tenemos que ser bastante abiertos y no focalizarnos en que el PET o el aluminio nos pertenezca a nuestra industria y no dejar a los otros usarlo. Creo que tenemos otras cosas que mejorar antes. Genial. Después otra pregunta que nos ha llegado así de pronto, volviendo un poco a los materiales. Preguntan, ¿la biodegradabilidad es una opción o puede provocar un incremento del littering? Pues la biodegradación, por un lado, es un concepto muy ambiguo, ¿no? Porque tienes que decir en cuánto tiempo y en qué condiciones se biodegrada, ¿eh? Entonces, cuando lo dejas abierto, bueno, pues que es en 50 años, no sé. Y bueno, entonces el ser el concepto tan abierto, bueno, pues está poco acotado técnicamente para poner este claim o esta definición, ¿no? El concepto de compostable está es mucho más técnico en este sentido. Y hablando de biodegradabilidad, pues también lo que decía, ¿no? De estas condiciones que son necesarias. Entonces, la gente, el consumidor, puede tener el concepto de que como es biodegradable, pues mira, lo puedo tirar como la piel de la naranja a la naturaleza. Y ese también es un riesgo de littering que bueno, hay que perseguir y yo creo que el riesgo está ahí. Sí, aquí entra un poco, ¿no? El tema de la sostenibilidad. ¿Es un tema de marketing o realmente estamos haciendo cosas para cambiar? No sé, Borja, he visto que nos has puesto aquí en el chat que Danone también ha inaugurado planta de selección, ¿no? ¿Y dónde está la planta? Es un proyecto que un poco más allá de contribuir al reciclaje de los productos postindustriales, que es algo que ya tenemos interiorizado,
con los envases post-consumo lo que queríamos hacer es decir, si somos capaces de recuperar los envases que ponemos en el mercado y los damos un tratamiento, una selección, un reciclado, a partir de estos envases podemos hacer nuevos envases. La mejor manera fue pues apostar y con inversión y construimos una primera planta de selección de residuos en Moncada y Resac y ahora estamos construyendo una segunda justo al lado de Madrid para tener un poco una presencia más nacional. Básicamente dijimos que una buena manera era emplear a personas en riesgo de exclusión social. Trabajamos con una Fundación Trinillova en Cataluña y trabajamos con una Fundación Centro Especial de Empleo de Recuperaciones Pérez en Madrid y lo que hacen es ir por restaurantes, por hoteles, recogiendo los envases de PET, las latas y los llevan a esta planta donde se les da un tratamiento, una selección y se les da una segunda vida. Y es un poco una manera, como decía Jerome, ¿no? Como algo parecido a lo que había hecho Lidl. Si somos capaces de recuperar los envases que ponemos en el mercado, pues también tendremos una capacidad de aprovisionamiento o controlaremos un poco determinado feedstock del que necesitamos, ¿no? Y era un ejemplo que quería enseñaros que habíamos hecho con la división de aguas. Por la parte que preguntabas de si la sostenibilidad es una moda o ha venido para quedarse, yo creo que está claro, ¿no? Es evidente que si salimos por ahí fuera a comprar y vemos los chavales, las generaciones Z, los millennials, pues cogen el producto que tienen delante, lo miran, leen la etiqueta, ven de dónde están los ingredientes, quién lo ha envasado, dónde se ha producido, e incluso quiénes son las personas que están detrás de un determinado logo, ¿no? Y esto es porque, bueno, porque los hábitos de consumo y los criterios de compra, pues es una sociedad mucho más demandante en todas estas cosas. Con lo cual, para mí yo creo que esto ha venido a quedarse y por mucho tiempo. Genial, mira, Martín Gil nos pregunta, ¿envases de PS son monomateriales ya para yogures? ¿Lo veis una opción para el futuro o es una necesidad de mover a P o PP o PET? Esto quizás es un poco técnico, pero seguro la parte que... monomaterial no es solo del cuerpo principal, ¿sabes? Al final un envase de PS también lleva un lid que suele ser de aluminio, también lleva una etiqueta que suele ser de un papel. En el proceso de reciclado lo que nos estamos encontrando es que los lectores que tienen las plantas de selección, si tienes una etiqueta, una full sleeve, por ejemplo, te lee ese material y no te lee el material del cuerpo principal, ¿no? Con lo cual, el poder hacer etiquetas que sean del mismo material que no sé, si pones una botella de Actimel que está hecha en polietileno de alta densidad y le pones una etiqueta que también está hecha en polietileno de alta densidad, pues probablemente la parte material ganarías. Otra cosa es el tema del tamaño, ¿no? Que ya estamos dándonos cuenta que envases pequeños se suelen perder en los flujos principales de residuos, ¿no? O sea, va más por ahí los temas. Por otro lado, respondiendo a lo que preguntaba Martín, creo que también es una decisión de compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos ido a recicladores, nos hemos ido al Sistema Integrado de Gestión de Residuos en España y hemos visto que el PS no tiene un flujo propio, hemos visto que el PS no te permite trabajar el closed loop, entonces pues una decisión de compañía es intentar movernos a materiales más circulares o que te permitan por lo menos meter de ese mismo material reciclado. Bueno, sí, atendiendo a estas problemáticas que hacen que el packaging no se recicle, ¿no? El tema de los aditivos, las tintas, que al final, ¿qué es lo que genera marca, ¿no? Al final, que una etiqueta lleve el nombre de Danone, pues es lo que lo diferencia en un lineal. ¿Vosotros creéis que siendo imprescindible estas técnicas de impresión, de aditivos, llegaremos a un punto medio de mejorar estos productos y a la vez que los centros de triaje o las plantas de separación lo puedan detectar? ¿Cómo lo veis esto? No sé si, Pedro, ¿quieres empezar tú? O Jerome, que ha visto que... Bueno, como queráis. Yo creo que las plantas de selección tienen un reto de modernización y de aumentar ese número de streams que sale de las plantas y de mejorar su rechazo de envases pequeños, como comentaba Borja, que en el primer paso del Tromel ya van a ser un rechazo de la planta, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un reto, porque los sistemas técnicos de detección de los distintos tipos de materiales existen. Lo que pasa que yo creo que es un tema de
updating y de modernización de las plantas de selección, ¿eh? Luego está la parte del reciclador, que realmente el aprovechar y el reciclar esos materiales sea rentable y exista un mercado luego con la demanda de nosotros, de los fabricantes, para generar, lo que comentaba al principio, generar un mercado de envase reciclado, ¿eh? Entonces, yo creo que la técnica existe, lo que pasa que en concreto en lo que comentabas de las plantas de selección sí que hace falta una modernización para mejorar los tipos de flujos y la calidad. En cuanto a la pregunta de tintas, compatibilidad con el reciclaje, aditivos, etcétera, pues hoy en día usamos tintas y aditivos en las botellas para añadirles color, para propiedades barrera, los Sí, estaban tapones. comentando por aquí, Armand, que están desarrollando ya tintas, ¿no? Y cosas para que sean compostables o con base en agua. Sí, sí. ¿No? Pero sí, es algo en el cual es un tema que la industria nunca se había focalizado mucho. Las tintas era algo que es un tema que los recicladores eran muy reticentes en hablar, porque querían que las tintas fueran no solubles, para que no impactaran el reciclaje del material principal del embalaje, que es el PET etcétera. Pero ahora se está empezando a hablar si estáis al tanto, un foro que se llama FINATS, que es la industria de las etiquetas. Están hablando de crear un grupo de trabajo para intentar gestionar con los recicladores cuáles serán las tintas en el futuro que no impacten al material reciclado. Entonces son preguntas que ahora están empezando a tenerse. Y no solamente eso, también, como decía Pedro, cómo podrían esas tintas o esos recubrimientos podrían revalorizarse a través de reciclado. Pero estamos en cuestión que se están empezando a tener. Sin embargo, hoy en día, y hablo por mí, por nuestro portfolio, las tintas o aditivos no impactan el reciclaje. Las tintas en las etiquetas son compatibles con el reciclado de la materia primera. Y en caso de los aditivos, hicimos, por ejemplo, con Sprite en Europa, las botellas verdes históricas, pasamos a botella transparente justamente para incrementar el bottle-to-bottle recycling, que la botella transparente se reutilice en una botella transparente, porque sabemos que hoy en día no hay recycling stream para las botellas verdes. Hay para azul, hay para transparente, hay para jazz, que le llaman, que son mix, pero no transparente a transparente. Pero bueno. Pues buena información que seguramente muchos no tendremos. Borja, mira, yo te pedí, ya vamos, voy haciendo un poco de ruta para todos. Entonces, la problemática, ¿dónde la tenemos? En el reciclaje, sí, para terminar en el concepto de reciclaje, después pasaremos a otros temas. Lo tenemos en el consumidor que no sabe reciclar, lo tenemos en los brand owners que no ponen el producto que hay que reciclar, lo tenemos en las plantas de triaje que no saben separar los materiales, o lo tenemos después en la gestión, ¿no? de cómo transformar este producto, ¿no? Para que vuelva a ser utilizable Yo creo que lo tenemos un poco en todos los sitios que has mencionado, ¿no? Creo que nadie debe escurrir el bulto, nadie debe escurrirse la responsabilidad que tiene. Es decir, primero, responsabilidad de las empresas a la hora de codiseñar nuestros productos. ¿Qué pasa? Que codiseñar es caro. O sea, poner un yogur en un material que no sea poliestireno, todo lo que venga a partir de ahí va a ser mucho más caro. Cuando entendemos el ecodiseño como un elemento generador de valor o generador de rentabilidad para nuestros productos, pues nunca vamos a abordar esas decisiones, ¿no? Lo que queremos es que sean tener productos lo más rentables posibles. Al final, pues, la sostenibilidad impacta en las cuentas de resultados de las empresas. Cambiar a materiales más circulares, pues siempre será más caro. Aunque luego, por otro lado, también puede tener una serie de bonificaciones, y lo vemos en la ley que ha salido ahora o lo vemos en el impacto de la tarifa. Desde el punto de vista de la aportación de la ciudadanía a los contenedores, por supuesto que los consumidores también podemos mejorar, también podemos hacer una mejor selección en origen y una mejor aportación. Desde el punto de vista del tratamiento o selección de los residuos, lo ha dejado claro Pedro antes y no puedo estar más de acuerdo con él. El tratamiento, las plantas, estos son flujos que se crearon hace 30 años. Ahora la manera de consumir y el envase ha cambiado y tienen que evolucionar. ¿Por qué vamos a poner un PET de color con un PET transparente cuando sabemos que a día de hoy, por lo menos hasta que llegue el reciclado químico, el proceso de transformación no es igual en uno que en otro?
supuesto que tienen también su componente de necesidad de abordar cambios. Y los recicladores, pues también, ¿no? Si estáis en contacto con ellos, pues es un mundo donde siempre dicen, no, es que a mí me llega una bala de muy mala calidad. Ya, pues a lo mejor es que también buscas tu rentabilidad y a lo mejor es que tienes que meter un proceso de sorting previo, ¿no? También para esto. Creo que es la mejora en la reciclabilidad, la mejora en la circularidad requiere del compromiso de toda la cadena de valor del plástico, de toda la cadena de valor del envase. O sea, para mí es clave esto. Sí. No sé si Jerome quería añadir algo a lo que Borja ha comentado sobre dónde poner el foco, ¿no? Quizá no, todos tenemos la culpa, ¿no? Pero hay que hacer pasos adelante. Yo creo que es una buena pregunta. O sea, históricamente, Coca-Cola nunca ha querido coger un rol de educar a la población, ser el que Coca-Cola pues tiene unos valores que son la felicidad, la comunidad, la diversidad, pero nunca querer educar sobre temas sensibles, ¿no? Ahora está un poco cambiando y tenemos esa responsabilidad como marca que opera en muchos mercados y en volúmenes que son masivos. 25% de las botellas no las comerciamos nosotros. Tenemos un rol imprescindible en educar al consumidor y al menos quizás no somos nosotros los que lanzamos la botella en la naturaleza o que no reciclamos, pero sí que a partir del momento donde ponemos un producto en el mercado tenemos esa responsabilidad de que ese producto acabe en el buen sitio, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que el objetivo número uno para Coca-Cola y cualquier empleado os lo dirá que no, tenemos una comunicación masiva en cuanto a eso es promover el reciclaje, promover la colección de las botellas, ir hacia tasas de reciclaje cada vez más importantes, alineados con lo que nos pide la Comisión Europea también, y a través de sistemas varios, pues, primero un circuito cerrado para el PET, reciclando más, segundo, a través de botellas retornables, llevamos pues, desde nuestra creación con un sistema muy simple que es en España, en el Oreca, por ejemplo, las botellas que consumen los consumidores pues se devuelven a la planta de Coca-Cola, se limpia, se rellena y se redistribuye. Son sistemas cerrados de consumo y eso, por ejemplo, es algo que hemos despriorizado en los últimos pues, 20, 30, 40 años por priorizando el PET de uso único por temas de productividad, pues tenemos que volver a esos tipos de circuitos, porque nos lo pide el consumidor y porque es quizás tiene una huella ambiental inferior y puede ser un circuito bastante interesante. En Alemania lo llevan haciendo desde hace varios años. Pero para responder a tu pregunta, bueno, es la responsabilidad de todos y Coca-Cola está realmente invirtiendo bastante en educar al consumidor a hacer el buen gesto y no solamente eso, en ofrecer nuevas soluciones. Muy bien. También última pregunta que os quería hablar sobre temas de materiales, sostenibilidad, es, vamos a la tendencia del vidrio, porque se hablaba en algunas situaciones, ¿no? Que como vemos tan mal el plástico de alguna parte de estos ecosistemas o estos packagings, volver al vidrio. No sé si esto... Bueno. Sí, Pedro, tú mismo. Sí, no, te quería comentar en el tema del vidrio, pues depende un poco también del momento de uso y consumo, ¿no? Una botella de vidrio... Sí, no, por ejemplo, yo estaba pensando ahora con los yogures, ¿no? Que estábamos diciendo, ostras, el tema, hay un poco de problemática con la etiqueta, no sé qué. Por ejemplo, los yogures, ¿tendría una tendencia de ir hacia el vidrio? Sí, no, pero también tiene que ver con el momento de consumo. Vale, perdón. Un yogur en casa puede estar en vidrio, relacionado con el consumo, ¿no? Sí. O una botella de agua en un restaurante perfectamente puede ser de vidrio, pero si tú te vas a la playa y llevas el yogur de los niños, que el envase de vidrio se puede romper y puede a lo mejor generar un problema mayor que el que va a solucionar, pues es un riesgo. Y si tú vas a caminar por el monte y te llevas la botella de vidrio, pues aparte del peso, pues también se puede romper o puedes tener un problema. Con lo cual, ahí sí que hay un tema de momentos de uso, ¿no? Y por otro lado, también pues la energía consumida y relacionado con las emisiones y el impacto ambiental de producir un envase de vidrio, pues es mucho mayor que el de producir un envase de plástico. Con lo cual, también es cierto que luego
las tasas de reciclaje de vidrio son mucho mayores, pero habría que ver el ciclo de vida completo para determinar cuál es la solución, ¿eh? Pero yo, por un lado, sería eso, la energía necesaria para producir el envase y, por otro lado, el momento de consumo. Bien. En Sí. mi opinión, yo te diría que cuando estamos mirando un envase, lo bueno o malo de un envase, te diría que no hay envase malo, ¿no? Que lo que hay que atender es a todo lo que es el ciclo de vida del envase. Lo ha dicho muy claro Pedro, ¿no? Con las emisiones. O sea, hacer un vidrio retornable implica que lo lleves, que lo traigas, que lo laves, que lo llenes, que lo vuelvas a cerrar, que lo vuelvas a llevar, ¿sabes? O sea, Sí. no solo eso, es decir, el vidrio pesa más. Los camiones no pueden llevar la misma cantidad de envases de plástico que de envases de vidrio, ¿no? Entonces esto es un poco complicado, pero yo te diría que el vidrio ahora representa una buena oportunidad entendido como un envase más allá de un solo uso. Es decir, ahora creo que estamos viendo, que estamos entendiendo nuevas formas de consumir. Fruterías donde vas y compras los garbanzos por 1 kilo y te lo pones en un tupper, en un bote de vidrio, pues creo que eso es un buen momento. Yo de lo que decía Pedro de los momentos de consumo, 100% de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en Danone, estábamos viendo, pues, cuando nos estamos estrujando el cerebro en ver cuál es el mejor packaging para llevar nuestros yogures a los consumidores, pues decimos, ostras, quizá el mejor packaging, y igual me matáis por decir esto aquí, el mejor envase, pues es el envase que no existe, ¿no? Que no existe para tener fuera. Y lanzamos, os lo voy a compartir por el chat, porque es una cosa bastante chula, que es decir, estamos vendiendo los yogures, ahora, en vez de venderte el yogur, te vendemos los fermentos y tú en tu casa los cocinas, como se han hecho las yogurteras de toda la vida. Lo acabamos de lanzar en Francia, os lo acabo de compartir. También se vende, para los amantes del vidrio, hay un pack de comercialización que te lo venden con 8 botecitos de vidrio. Pues comer un yogur de vidrio en casa que te has hecho tú, pues es muy buena aplicación para el vidrio. Sí. Yo creo que si estabais esperando que hubiera un debate encarnizado entre... No, yo no quería... Estamos muy de acuerdo en todos los planteamientos porque creo que nuestras 3 empresas, además de ser líderes en temas de sostenibilidad, pues actuamos y trabajamos de manera muy parecida. Creo que es porque vamos por el buen camino. No, es lo mejor, que todos vayamos en la misma dirección. Al final, nosotros como fabricantes, bueno, los que representamos como fabricantes o envasadores, cuanta más alineación hayan entre los brand owners, mucho mejor. Exacto. Jerome, yo que te quería preguntar, yo, bueno, personalmente, yo he visto en los lineales que Coca-Cola ha puesto en las botellas de vidrio, no sé si es de 1 litro o 1,5 litros, y supongo que esto es una nueva aplicación que habéis hecho. Yo no lo había visto nunca en un lineal. No sé si quieres... ¿Botellas de vidrio en qué país? ¿España? En España, sí, en el SCLAT, vale. Exactamente. O sea, si quieres te pongo más en situación. Sí, pues seguramente serán botellas de un solo uso. Y creo que, y volviendo un poco a la pregunta anterior, estoy completamente alineado con Borja y con Pedro sobre el punto de vista sobre el vidrio o incluso materiales alternativos. Nos lo podemos plantear para ciertos ciclos y ciclos cerrados, como comentaba antes, pero el ejemplo que tú has visto es un ejemplo de single use, y en este caso concreto no significa algo mejor versus el plástico. Como decía muy bien Borja, el vidrio es un envase pesado, es un envase que comparado light to light con el PET tiene una huella ambiental mucho mayor, y no creo que debamos movernos hacia un material de vidrio únicamente por la percepción del consumidor o por el valor emocional, sino que tenemos que hacerlo, tenemos la responsabilidad de hacerlo por los hechos y los datos que hay detrás. Entonces, puede ser interesante y puede ser que se haya lanzado en España por algo bien específico o porque SCLAT nos lo ha pedido, pero yo creo que en el futuro no quiere decir que vayamos a cambiar las botellas de 1,25 litro por botellas de vidrio, simplemente porque comparado con el PET sería engañar al consumidor, sería una especie de greenwashing, yo creo. Pero bueno, seguramente habrá una buena razón. Lo que sí que hacemos por el momento, y lo empezaréis a ver cada vez más en España, es reemplazar las anillas de los six-packs de las latas, que en España es el único país donde se sigue haciendo. Se reemplazará por six-pack de cartón.
Y entonces ahí sí que estamos muy orgullosos trabajando con proveedores para lanzar esta tecnología en cuanto antes. Y una pregunta, Jerome, con esto de las anillas, en los otros países, si no tenemos las anillas de plástico, ¿qué se utilizan para unir los packs? Hasta principios de este año se usaba film termorretráctil, como mencionamos en el principio, y algunos países se usaba incluso con recycled content, con contenido reciclado. Sin embargo, estamos moviendo tanto en Europa del Oeste y en Europa del Este masivamente hacia multipacks de cartón, ya sea con la tecnología Kill Clip de GPI o tecnologías de Westrock con cluster packs. Entonces, sí, estamos cambiando o sea, la historia está en limitar al máximo el plástico innecesario, y si podemos encontrar alternativas que sean reciclables y técnicamente mejores que el plástico, pues sí, evidentemente haremos el paso. Y aquí ha sido el ejemplo perfecto. El film termorretráctil es convenient, es barato, nos da una personalización o al menos la posibilidad de comunicar nuestra marca de manera a 360 grados. Pero si hay una alternativa mejor a nivel de papel que podemos plantearnos pues evidentemente haremos el paso. Genial. Bueno, yo os quiero cambiar ya de tema porque la sostenibilidad seguro que es un tema muy interesante, que podríamos estar horas y horas, pero tenemos otras preguntas que queríamos lanzaros también desde el clúster y como representantes de los 103 socios que somos, ¿no? En tema de la crisis que estamos viviendo ahora, el tema de la pandemia, ¿no? ¿Habéis notado cambios en el consumidor, en los productos durante la pandemia? ¿Creéis que estos cambios han venido para quedarse? No sé quién quiere empezar. Espero que no, porque creo que uno de los principales cambios que hemos visto es que hemos perdido gran parte del volumen, todo lo que es el canal Horeca, ¿no? Como tenemos los bares cerrados, los hoteles, todo esto, pues empresas como nosotros ahí estamos perdiendo volumen. Lo que sí te puedo decir en que hábitos del consumidor se ha visto reforzado, pues creo que después de una crisis sanitaria sin precedentes, el rol del envase creo que está reforzado, ¿no? Porque en un momento en el que... Sí, esta era la pregunta que os quería hacer después, pero bueno, ya que la sacas, el rol que tiene el envase, ¿no? en este momento que estamos viviendo, sí. Exacto. En un momento en el que todos somos muy recelosos de la higiene, de la calidad y la seguridad alimentaria, pues recordarle a la sociedad que el envase tiene una funcionalidad, pues es clave, ¿no? Y ahora no nos apetece tanto meter el morro debajo de una fuente pública y nos apetece más beber de una botella precintada en la que sabemos que nadie ha estado manipulando, ¿no? Creo que esto es fundamental. Lo llevo un poco al... Todo está más de la risa, ¿no? Pero bueno, la verdad es serio, el problema es serio. Volviendo a lo serio, que creo que es muy menester que el rol reivindique su envase. Otra cosa que veíamos, yo creo que más lejos de pensar que ha habido una relajación en temas medioambientales durante el COVID, lo que se ha venido acentuando, ¿no? Muestra de ello es cómo en el 2 de junio, en uno de los consejos de ministros, pues salen a publicar una nueva ley de residuos, ¿no? Con lo cual, pues ahí también nos impacta bastante a los que ponemos envases en el mercado. Lo que sí puedo decir es que hace 4 o 5 meses, 6 meses, 7 meses, veíamos campañas donde salía diciéndole Coca-Cola, esto es tuyo, Nestlé, esto es tuyo, Danone, esto es tuyo, una botellita, un yogur, tal. Ahora vemos que sale gente con palitos recogiendo máscaras en el mar. ¿El problema es de Danone, de Nestlé o de Coca-Cola o es de nosotros como consumidores que somos unos guarros? Es una de las reflexiones que nos tendríamos que llevar todas las noches a la cama y pensarlo. Sí, aquí yo creo que también el confinamiento lo que ha ayudado en ese sentido es a que a la gente, al estar más tiempo en casa, se ha dado cuenta del volumen de envases que se generan, de cómo, si hay que reciclarlos, seleccionarlos y de forma separada y utilizar los contenedores adecuados. Yo creo que ha subido la conciencia de los consumidores en general cuando se han dado cuenta
de lo que realmente se genera en un hogar, ¿no? Entonces, ahí se ven las cifras de recogida selectiva que han aumentado de forma considerable y, bueno, y de algún modo lo que refuerza es también nuestro cuaderno de ruta de sostenibilidad en relación al packaging de las empresas. La pandemia yo creo que lo ha reforzado, ¿no? De que tenemos que ir, la gente va a ser más consciente de los envases que se generan en el hogar y entonces va a ser más consciente de ponerlo en el contenedor adecuado y nosotros entonces nos vamos a preocupar más del ecodiseño y de colaborar con los sistemas de reciclaje. Yo creo que también, de algún modo, el confinamiento ha levantado la mano en este sentido. Sí, otro comentario. Ay, perdón, Jerome, tú mismo. No, perdón, solo quería reaccionar. No, pero como que decías, si la pandemia ha reemplazado el sentido de urgencia que había sobre la sostenibilidad, no lo creo. Sí creo que el sentido de urgencia es exactamente el mismo. Sin embargo, lo que sí hemos visto nosotros como tendencia ligado a la crisis es el boom del sector del e-commerce. Hasta ahora Coca-Cola no tenía una plataforma propia para comercializar sus bebidas directamente al consumidor. Ahora la tenemos e incluso vamos a expandir estas plataformas. Y sí, yo creo que una vez la barrera del consumidor de pedir a través de Internet ha sido superada o ha sido casi obligatoria debido a esta crisis, vemos claramente que el consumidor lo adopta para largo plazo. Entonces, eso es una primera tendencia que hemos visto. Y la segunda, el consumidor se ha dado cuenta también, como decía un poco Borja, ¿no? De la importancia de los embalajes y volviendo a su parte más fundamental, que es la funcionalidad de preservar nuestros alimentos y preservar también de los elementos exteriores. Entonces, creo que lo mencionaba también otra persona en otra conferencia antes. Genial. Mira, Jerome, ahora Martín nos estaba preguntando el uso del cartón volviéndolo detrás, pues sí que así vamos implicando a los asistentes un poco a nuestra mesa redonda. ¿El uso del cartón para envasar los 6 packs es más sostenible que el plástico retráctil? Esto es una buena discusión. Sí. Si tenemos que mirar en cuanto a final de vida, definitivamente sí. El plástico retráctil hoy en día, que yo sepa, el único mercado donde se recicla es en Bélgica. En Bélgica se reciclan los flexibles, hay un sistema se colecta y se recicla, hay una filial para eso. En otros países se hace pues recuperación calórica, que se llama, que es básicamente se convierte en energía. Entonces, en cambio, el papel, si se recicla propiamente a través de la basura azul que tenéis en España, sí que se va a parar al right stream y se revaloriza. En cuanto a final de vida, definitivamente. En cuanto a inicio de vida, ahí podemos discutir un poco más. Si el film está hecho a partir de bio-based, quizás puede ser similar. Si el film está hecho a partir de reciclado, quizás puede ser incluso mejor, ¿no? En cuanto a materia virgen, ahí el papel será quizás una mejor solución. Tenemos que diferenciar tenemos que ver toda la picture y tenemos que, pues, a nivel de principio de vida, hacer una comparación, pero sobre todo a nivel de final de vida, dónde va a parar cada residuo. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero creo que... Yo creo que sí. Bueno, yo vuelvo otra vez, voy viniendo porque creo que este debate está siendo muy interesante y estoy recibiendo mensajes por todos lados de preguntas. Volviendo al tema de la pandemia y la crisis, durante la pandemia hemos visto alteradas muchas cosas, ¿no? En un artículo de La Vanguardia nos comentaba que el packaging ya no vende, que los usuarios ya no pasan las horas durante el supermercado y en este sentido se han realizado cambios en los envases para realizar un wow al consumidor a ser más utilitarios, ¿no? ¿O esta visión desde el consumidor la veis así o que los envases que ponemos ahora en el mercado ya son más utilitarios, como comentaba Borja, que vamos a comprar cosas que estén herméticamente encerradas y ya no vamos a ver el wow? ¿Esto continuará así durante lo que nos queda de pandemia y seguirá después post-pandemia? ¿Cómo lo veis esto del o más utilitarios o más wow o los dos? No sé si me he explicado muy bien. Al final el envase para nosotros es una de las pocas y la mejor oportunidad que tenemos de comunicarnos con el consumidor, ¿no?
Sí es cierto que las empresas estamos girando hacia lo que se puede llamar el clean labeling, que es a tener etiquetas lo más limpias posible, pero bueno, por otro lado, la legislación nos obliga a que en esas etiquetas haya una información que tenga que estar sí o sí. Yo creo que no es el mayor atributo que busca la gente cuando va a casarse con un determinado envase. Yo creo que atributos como la funcionalidad del envase o el material con el que están hechos son más importantes que estos otros que mencionabas, ¿no? No sé si mis compañeros están de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que la gente, yo lo sé por estudios que me llegan de consumidor, ¿no? Que cuándo lo vas a hacer. Muchas veces también el consumidor no está tan formado como nosotros, ¿no? Y tú le hablas a un consumidor de que tu envase es de PS, de PET, de HDPE, de PP, de PVC, de lo que quieras y todos te dicen que es de plástico. Entonces, muchas veces hay que saber explicar la diferencia entre unos y otros y no es evidente. Yo añadiría en relación a lo que comentaba Mireia de cuál es la tendencia, entre el 0 y el 100 está el 50, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que vamos a un envase, pero más que muy neutro, es que tenga una imagen hacia el consumidor más de sostenibilidad, en el sentido de menos brillos, menos tintas. Pero esto yo creo que ya pasaba antes de la pandemia, esta tendencia, ¿no? Y al final esto va alineado con el ecodiseño que hablábamos antes. Es decir, yo hago un material que al final sea más fácil o menos costoso de reciclar que otro, ¿eh? Y un poco van a alinear las dos cosas, ser un envase más neutro con ser un envase más fácilmente reciclable, con menos adornos, florituras, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que iremos hacia un poco un término medio en los sentidos. Bueno, para acabar, yo creo que si tu pregunta es, ¿iremos hacia un Tetra Pak en el futuro para ser más reciclables? O un embalaje estandarizado o materiales, digamos, estandarizados para permitir mejor reciclabilidad. Pues estamos en una industria que tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, proteger el producto. Segundo, ser atractivo. Y tercero, ser sostenible. Y yo creo que para cumplir bien estos 3 requisitos, no podemos hacer un embalaje que sea estandarizado en el futuro. Siempre que necesitaremos pues, propiedades distintas los unos de los otros, necesitaremos diseños distintos para diferenciar on the shelf y en vista del consumidor, y necesitaremos envases distintos para ser más reciclables. Así que no sé si eso responde, pero desde mi punto de vista, un embalaje, bueno, sí que puedo hacer un esfuerzo hacia limitar los embalajes de distintos materiales, de distintas formas, de distintas tintas, etcétera, que usaremos en el futuro, porque, como bien decía Pedro antes, el tamaño, la forma, etcétera, sí que juega un rol en el reciclaje, pero si no iremos nunca hacia una industria de embalajes estandarizados, simplemente porque no podemos. Bien. Bueno, y en este segundo punto que estaba hablando de la pandemia, tengo un último bloque de preguntas para haceros. Las tendencias del coronavirus indican que el consumidor va a priorizar el mercado local, marcas pequeñas. ¿Cómo vais a afrontar esta tendencia? ¿Vais a hacer personalización de productos, campañas de marketing para que el consumidor se identifique con vosotros? La colaboración con pequeños comercios o alianzas para win-win, tanto la marca grande como la marca pequeña. Esto, no sé quién quiere empezar. En este sentido, en España concretamente tenemos 10 fábricas. Ya en nuestras tabletas de chocolate pues hablamos de leche proveniente de la cornisa cantábrica, el tomate Solís es de las Vegas del Guadiana. Entonces, el hecho de no haber llevado a cabo una deslocalización a lo largo de los años de las fábricas, trabajar en filosofía de creación de valor compartido, es decir, Nestlé no solo genera valor para el accionista, sino también genera valor para el entorno donde se instala. En la fábrica de Cantabria, donde trabajo 11, 12 años,
pues el motor económico del Valle de Cayón, ahí al lado del Parque Natural de Cabárceno, que es un entorno muy chulo, pues todo el motor económico del Valle es la fábrica donde trabajan 1000 personas, con lo cual marcas globales, pero que tengamos una aproximación local, yo creo que también reforzamos esa creación de valor a nivel rural, que recogemos la leche en los ganaderos de la zona y que lo procesamos, ¿no? Con lo cual, lo que hay que buscar es esa aproximación entre global y local, que afortunadamente yo creo que puede realizarse. Genial. Borja, no sé si quieres continuar también. Yo, Supongo que en la misma línea, ¿eh? Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, Pedro ponía de manifiesto la importancia que tiene, de que tenemos las empresas en retos sociales y retos demográficos que están llegando, ¿no? Todo lo que vemos de la España vacía, pues empresas como Nestlé, que ahí en Cantabria tiene una fábrica con 1000 personas, pues su rol de empresa, como empresa, para fijar población, para fijar riqueza en la zona, pues es clave, ¿no? Nosotros nos pasa igual, a Coca-Cola le pasa igual, nosotros tenemos plantas en Sigüenza, tenemos plantas en Manjarón, en núcleos muy castigados por este tema de la España vacía. Lo mismo nos pasa con los ganaderos. Es que uno de mis caballos de batalla es el de quitarle connotaciones negativas a la palabra multinacional, porque la gente escucha multinacional y se le ponen los pelos como escarpias, y multinacional, y coge el diccionario y date cuenta que significa que estás en muchos países. Y no le demos importancia a estar en muchos países, démosle importancia a cómo actuamos en cada uno de los países que estamos, ¿no? Nos cuesta Dios y ayuda a Danone explicarle a la gente que la leche de los yogures Danone que se venden en España es leche que está a menos de 125 kilómetros de las fábricas donde se hace. Y esto la gente no lo sabe, y seguro que muchos de vosotros no lo sabíais, porque el concepto este de local, de piensa global y actúa local, que tan de moda se pone ahora, pues no llega bien, o no sabemos hacerlo llegar bien, ¿no? Pero joder, sacudámonos los complejos que tenemos de multinacionales y centrémonos en pensar en la manera en que operamos, y no en si operamos en 200 países o en los que sean. Y ahí es donde yo creo que va a residir el verdadero valor de las compañías a la hora en este momento complicado de crisis sanitaria, crisis económica y crisis social, pues que seamos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad, más allá de la búsqueda del beneficio económico y de la rentabilidad económica para los accionistas. También busquemos la rentabilidad para nuestros stakeholders, para nuestros grupos de interés, entre los que, por supuesto, los primeros están los consumidores. Bien. Jerome, no sé si quieres añadir algo más. No tengo nada más que añadir. Creo que lo habéis resumido bastante bien, pero reforzando el punto de que las grandes compañías siempre están habilitadas en cuanto a hacer únicamente estar invirtiendo en incrementar margen, incrementar ventas. Yo creo que ahora estamos en un punto que la sociedad nos está demostrando que también estamos a la escucha del consumidor y también y creo que invertimos muchísimo justamente para mejorar el impacto que tenemos en el medio ambiente y también no sé, la vista que tiene el consumidor sobre nosotros. Bien, os quiero lanzar ya la última pregunta porque vamos ya a tiempo un poco justo. Si tenéis que escoger entre incorporar material reciclado en el packaging, hacer estructuras fácilmente reciclables o promover la reutilización de los envases, ¿con qué os quedáis? Complicado, ¿eh? Esta pregunta. Con las tres. Con las tres. No, bueno. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Es la pregunta parecida, ¿no? A esta. Yo con la última. Vale, en promover la reutilización de los envases. Pedro, Jerome, ya sé que os pongo un poco en una situación un poco complicada, pero bueno, estamos aquí. Yo creo que las tres tienen su función, su valor, y creo que es nuestra responsabilidad como marca de evaluar cuál es la mejor para qué canal, para qué consumidor, para qué mercado. Muchas variables que hay que considerar, pero las tres son válidas en diferentes ámbitos.
Yo aquí te diría que la primera, porque es la que más reto tenemos hasta que sea una Incorporar realidad. material reciclado. Incorporar La material repito reciclado. porque la gente... Es que el problema de que el material reciclado no se utiliza, no tiene salida. Hablan de recuperación de los plásticos para hacer rellenos en las carreteras. O sea, el valor añadido es realmente bajo en lo que se está haciendo hoy, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que el incorporar material reciclado, el crear un mercado de esto, el que se pongan las pilas los recicladores para ello, y como es el reto más difícil que tenemos, pues yo apostaría por ese. Genial, genial. Sí, mira, Martín también nos comenta que hay que considerar el cradle to cradle, ¿no? De la cuna a la tumba, que se dice, y que este círculo sea economía circular y cerrar los círculos que tenemos actualmente. Pues nada, muchas gracias por estar hoy aquí. Creo que podríamos seguir horas y horas debatiendo sobre todo esto. Muchas gracias otra vez a todos los participantes, a todos los ponentes. Gracias por estar aquí. Sin más, deciros que la semana que viene, con temas de reciclabilidad, tenemos la semana de la sostenibilidad. Desde Cluster hemos impulsado cuatro días intensos de jornadas con diferentes temáticas. Lo podéis ver en nuestra web. Y si queréis, si no os vais un momento, os queremos hacer un pequeño... os compartiré pantalla para que podamos evaluar esta jornada de hoy, que creo que ha sido bastante interesante para todos. Necesito que todos cogéis un móvil y entréis en el World Club, que ya utilizamos el año pasado en la inmersión de forma presencial. Necesito que os conectéis a través del móvil, pues directamente con el www.worldclub.com/IE 2020, o si no con el QR, y valoréis un poco la jornada de hoy. Vamos. Veo que se está conectando la gente. De momento tenemos 6 personas conectadas. Iré pasando las preguntas. Creo que ha sido interesante. No sé si todos os habéis podido conectar. Vuelvo a la primera imagen para que os podáis conectar. El QR es este. Con el móvil mismo, si abrís la cámara, al menos si tenéis iPhone, podéis escanear desde la cámara mismo. Supongo que ya estamos bastante familiarizados con el tema del QR, si no a través del link de internet, y valoréis un poco la jornada de hoy. Esperemos que os haya gustado. Desde el clúster lo hemos intentado hacerlo lo más ameno posible y congeniado todo en 2 mañanas. Y pues dar las gracias otra vez por estar aquí todos. Hemos sido más de 90 personas conectadas. Como os comentaba al principio de la jornada, tenemos más de 400 inscritos de todos los clústeres, más de 150 reuniones agendadas, que espero que hayáis podido ir haciendo alguna de las reuniones y haya sido de interés. Vale, perdón, estoy... creo que... Vale, seguimos con las preguntas. ¿Cuáles de estas ponencias os ha gustado más o cuáles han sido más de interés? Esto es súper interesante para nosotros saberlo, para nuevas jornadas que hagamos, las podamos valorar y lo podamos ver en otras situaciones que podemos ir hablando, y sobre qué temáticas han sido más interesantes para repetir o no repetir en jornadas futuras. Vemos que la mesa ha gustado bastante, gracias a todos los ponentes. De momento va ganando. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo al menos he estado muy a gusto con los ponentes y con todo lo que se ha comentado. Bueno, sí, se va moviendo aún esto. Bueno, muy bien. Sí, seguimos en la siguiente pregunta. ¿Cómo calificarías el global de la jornada, aunque haya sido online,
por la situación en que estamos viviendo. Seguro que lo podemos mejorar, pero ¿qué os ha parecido? ¿Qué valor nos valoráis esta jornada de 2 días? Bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué temáticas próximas podremos tratar en diferentes jornadas, tanto sea como en la jornada de la inversión estratégica como Smart Packaging? Era uno de los temas interesantes que también hemos tratado, pero que hay que tratar más. Más temáticas que podamos ir comentando, haciendo en el clúster para ayudaros a entender más sobre cómo está todo, tendencias quizá, sostenibilidad. Sabemos que es un tema muy recurrente, pero que es muy interesante para todos. Va saliendo creatividad, innovación, end users, sí, importante tener la información de los consumidores, del brand owners, ¿no?, que decíamos antes, flexibles. También creo que podéis votar cuáles de las palabras os ha gustado más. Innovación creo que es la que se está haciendo más grande. Y lo dejamos en innovación, creo, que va creciendo aún más y más. Y la última pregunta, que es un poco holística, pero que me gustaría lanzaros, es: si pudierais pedir un deseo al clúster, ¿cuál sería? No sé si la felicidad, si la conectividad entre otras empresas, mejorar Estoy dando ideas, quizá estoy influenciando mucho, pero innovación, que es lo que me ha salido antes, más innovación. Esquiar en estas Navidades, sí, yo también estoy de acuerdo con esta. Vacaciones, que sean unas vacaciones, que podamos movernos un poco más. Bien, no sé si innovación las 2 veces está creciendo. Envase, gestionar mal, el mundo sin residuos. El mundo sin residuos creo que también es una buena cosa que desde el clúster intentaremos ayudar a las empresas a ir a esta tendencia. El envase, que el envase para nosotros es muy importante, como para todos nosotros. Innovación, no sé exactamente, el optimismo, muy bien. Esta palabra creo que nos puede ayudar mucho a situaciones que estamos pasando ahora, ¿no? En tener positivismo, tener tendencia a ver las cosas de otra manera o desde otro punto de vista. Pues creo que el optimismo ha quedado aquí como palabra grande. Pues nada, muchas gracias por todos, por los que habéis participado en esta encuesta, por los que habéis estado toda la semana todo este día y día, el de ayer, con nosotros. Y nada más, muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos a la próxima. Que vaya muy bien.